Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con las actas notariales. Ya tengo un documento de archivo de PDF que vamos a revisar. Es un documento que pertenece a la doctora Gloria Lecaro Crespo. Y bueno, vamos a ver algunas cuestiones de las actas notariales. Sin embargo, he de decir lo siguiente. En muchas ocasiones, a veces llegamos a confundir que un acta notarial es diferente o distinta a una escritura pública. Si lo vemos desde el punto de vista pragmático, es decir, desde solo la ley notarial, en realidad las actas podríamos decir que no existen, puesto que todo se le llama escritura pública, derivado de las diferentes connotaciones, diferentes usos que puede tener estos documentos. Pero de forma dogmática sí hay una diferencia, de forma dogmática sí hay una diferencia. Tal vez en la práctica pensemos que es lo mismo, pero en realidad dogmáticamente sí existe la diferencia. Vamos a ver algunas cuestiones generales. En esta ocasión no vamos a ver la ley del notariado, pero vamos a ver definiciones, conceptos, políticas de cumplimiento incluso, que van más allá a solamente la cuestión de la ley. Esto va a una cuestión de comprensión del por qué la norma se redactó tal y como se encuentra en la actualidad. Pero vuelvo a repetir, esta es una cuestión dogmática y como lo dije en un principio del curso, recuerden que cada estado de la República tiene su propia ley notarial. En ese sentido, no en todos los casos puede ser aplicable esta situación, pero sí ayuda bastante a la comprensión del mismo. Fíjense, dice, en nuestro país el acta notarial puede ser definida por exclusión como todo instrumento público notarial emanado de competente notario y que no tiene carácter de escritura pública. Por eso mencioné lo siguiente desde el inicio. De acuerdo a la ley, estas son las mismas, sin embargo, dogmáticamente no. Y dice, y ahora vamos con un primer concepto, que no es una definición como tal, es decir, es una idea. Y dice por una parte, el acta notarial expresamente aparece definida en el diccionario de la Academia de la Lengua Española como la relación que se extiende el notario de uno o más hechos que precisa o autoriza. Por una parte dice, son documentos redactados y autorizados por el notario que se consignan hechos y circunstancias que presencia o le constan de propio y personal conocimiento y que por su propia naturaleza no constituye un contrato o un negocio jurídico. Fíjense en esta parte. Vamos a poner un ejemplo para poder visualizar cómo es que podemos encontrar un acta notarial. Es muy sencillo. Una escritura pública comúnmente lo asociamos a una cuestión contractual, es decir, a través de un contrato. Contratos pueden existir bastantes. No todos la ley pide que sean notariados, salvo los que hablen acerca de bienes inmuebles, que pueden ser contratos de compraventa o donaciones. Pero no son los únicos. También a lo mejor podemos celebrar un comodato, podemos celebrar un arrendamiento, es decir, existen diferentes connotaciones que van a hablar acerca de esta situación. Pero aquí no se trata de dar legalidad a una transferencia de derechos y obligaciones, sino que simplemente puede ser o puede certificar un suceso o un acto que probablemente no tenga que ver con obligaciones. Vamos a poner un ejemplo, supongamos, ¿de acuerdo? Fíjense ahorita que estamos en la época electoral y que tiene que ver con esta situación. ¿Qué sucede cuando una urna en la jornada electoral es robada, por ejemplo? O bien se han llevado a cabo o lo que le llaman comúnmente el embarazo de urnas. De acuerdo a la ley que tiene que ver con la materia electoral, esto se especifica como delito. La cuestión aquí es, bueno, la conducta está tipificada como delito, el problema es cómo lo demuestras. ¿Cómo demuestras que existieron personas que metieron votos a la urna y que estos votos obviamente no estaban autorizados o bien que eran de personas extrañas a la casilla? O, por ejemplo, supongamos, llega alguien, roba literalmente una urna completa o la rompe o se roba los votos o se roba la urna, ¿cómo lo compruebas? Probablemente en el momento, ¿no? En el momento del acto no lo puedas hacer, pero ¿qué va a pasar si tú quieres dar fe y legalidad de ese acto? Independientemente de que puedes denunciarlo a través del Ministerio Público especializado en materia electoral, que esto le compete a FEPADE, lo puedes también certificar para apoyarte dentro del procedimiento en materia electoral. Es decir, tú llevas al notario,
literalmente lo llevas a la casilla y ya cuando llega a la casilla le dices, bueno, haga constar que no está dicha casilla, es decir, que están los representantes de la misma, pero que de alguna manera esta ha sido sacada del espacio que originalmente se designó para que pueda llevarse a cabo la jornada electoral. En esta situación, ¿qué va a pasar? Son sucesos, son hechos, ¿no? Comúnmente a veces la gente lo lograba hacer, y esto lo digo entre comillas, muchas veces de mala forma. Había personas que de alguna manera acudían al Ministerio Público y levantaban lo que conocíamos como un acta de hechos. Parecido, ¿no?, a esa situación, la cuestión aquí es que no necesariamente tiene que ser delictuosa, sino que el simple notario, de alguna manera, da o certifica un hecho o un suceso que puede ver a través de sus sentidos y el cual puede dar como cierto. Ahora, ¿por qué tiene este carácter, no? ¿Por qué tiene este carácter de alguna forma este notario? ¿O por qué lo puede hacer? Porque recuerden que la propia ley del notariado, me voy a hacer más al centro. La propia ley del notariado lo que implementa a través de la fe notarial es darle esa veracidad a los actos que éste realiza o darle veracidad a los actos que éste logra percibir a través de los sentidos. La fe pública consiste en la potestad del Estado transferida a un individuo determinado para que éste pueda validar esos actos. Sin embargo, eso no implica que de forma totalitaria pueden darse como ciertos. También se pueden impugnar y también se pueden debatir. Pero aquí viene esta diferencia. Estas son actas, sucesos o hechos. Y la cuestión de escritura pública, tal y como la encontramos en la ley del notariado, tiene que ver más con una cuestión de contratos o de transferencia de derechos y obligaciones, convenios, y bueno, cualquier otra situación de esa naturaleza, hipotecas, ¿no?, por ejemplo, que ahí sí viene esa interacción. Ahora vamos a continuar sobre esta parte. Dice, dentro de este concepto del que acabamos de leer, el que nos dice literalmente que son hechos y circunstancias, de hecho lo voy a subrayar para que tengamos eso bien presente, viene lo siguiente, dice, dentro de este concepto y más aplicable a otros países, es posible incluir las denominadas actas protocolares y las extraprotocolares, según se encuentran o no incorporadas al protocolo o registro público del notario otorgante, y que en esencia ambos tienen el mismo valor probatorio. Ahora, vamos a esta situación, en esta parte de los actos protocolares. Lo que llamamos en realidad protocolos de actuación del notario, y ese es el nombre correcto, son una especie de libros o un compendio de todos y cada uno de los actos que este notario realiza, digamos que es como su registro. Y obviamente cuando llegan las supervisiones a través de los consejos de notarios, que son enviadas también a su vez por las secretarías de gobernaciones de cada uno de los estados de la República, lo que hacen es precisamente revisar esos protocolos de actuación. Es decir, van a verificar qué actos han realizado los notarios, en qué fechas, bajo qué potestades y sobre todo, si es que todos esos actos también han sido inscritos dentro del registro público de la propiedad del comercio, cuando la ley lo exija. Cuando no, de todas maneras, cada uno de esos actos también tiene que constar en dichos protocolos. Ahora dice lo siguiente, dice, en nuestro país, de acuerdo con el artículo 22 de la legislación notarial, se entiende por protocolo al que se forma anualmente con escrituras y documentos públicos o privados que el notario autoriza e incorpora por mandato de la ley, o por orden de autoridad competente o a petición de los interesados. Los protocolos pertenecen al Estado. Los notarios deben conservarlos en su poder como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad. Y esta es una parte importante, ¿no? Aquí vuelvo a repetir, son compendios, toda la actuación del notario. Pero al final de cuentas, esos compendios no les pertenecen. En realidad, esos archivos le pertenecen al Estado. En ese sentido, cada determinado tiempo, que normalmente es cada año, los notarios tienen que llevar esos protocolos a lo que hoy conocemos como el Archivo General de las Notarías. Allí es donde se van a resguardar y de alguna forma ahí es donde se puede comprobar la actuación de los notarios durante siglos y, bueno, durante años, ¿no? Puede revisar protocolos de los años 80, 90, porque esos protocolos siguen firmes y porque probablemente alguno de esos actos, a lo mejor en un acto posterior,
aún y a pesar de que hayan pasado 30, 40, 50 años, puede ponerse en duda y se tenga que recurrir a revisar ese tipo de protocolos de actuación para verificar la legalidad o no de estos en los actos que se hayan realizado. Entonces, en realidad es una tarea muy ardua, ¿no? Vamos a llamarla así, que ellos tienen que generar sus propios archivos y cada determinado tiempo los tienen que llevar a archivos de notarías y obviamente estos tendrán que hacer lo conducente que tiene que ver con el resguardo de los mismos por si se llegara a ocupar, en dado caso de que exista una impugnación o de que se debata o que se quiera revisar, o también para las auditorías del propio Estado, porque a veces así funciona, no siempre llegan a las notarías para revisar los actos de ese año, a veces van al archivo y ahí luego vuelven a revisar estas actuaciones y de alguna forma algunos notarios pueden verse exhibidos de que la actuación que están realizando pues no es apegada a las facultades que les otorga la propia ley. Entonces también en eso tienen que tener mucho cuidado. Dice el siguiente, los protocolos se forman anualmente y se dividen en libros o tomos mensuales o de 500 hojas cada uno, considerando los siguientes requisitos. Entonces, el tamaño de los protocolos, ¿de acuerdo? 500 hojas, que la verdad, dependiendo la carga de trabajo de las notarías, porque como hemos visto en clases anteriores, las notarías también actúan o también tienen una carga de trabajo diferente o distinta a las otras. Todo dependerá también de cómo trabajen estos notarios. Luego entonces, hay notarías que literalmente pasan sus tomos a resguardo muy seguido y habrá otras que probablemente tarden más porque a lo mejor la gente no le gusta cómo trabajan, o a lo mejor porque son tardados o literalmente, bueno, pueden ser muchas circunstancias. Entonces, eso obviamente aminora su carga laboral. Ahora, muchos de ustedes podrán decir, bueno, también tiene que ver con una cuestión de costo, pero recuerden que vimos en clases pasadas que hay un reglamento dentro de las propias notarías que les establece los mínimos para cobrar por la cuestión de trámites, a efecto de que no exista o se desarrolle una competencia desleal entre ellos. La verdad es que esta regulación a ellos de alguna manera les permite competir más o menos en igualdad de circunstancias, ¿no? Y como que sí la ley trata o los trata de proteger demasiado para que entre ellos pues no exista esta disparidad que estamos comentando. Pero bueno, por otra parte, ¿no? Ante esta determinación, bueno, vamos a ver estas situaciones. Y dice, considerando los siguientes requisitos, ¿no? Primero, las hojas deberán estar numeradas a máquina o manualmente, que eso es algo muy importante, porque aquí como todo es en sentido estricto, nada, absolutamente nada puede alterarse. Y esto se manifiesta porque no puede existir un rellenado de documentos, puesto que todas las actuaciones del notario pues deben estar también en sus protocolos. Cada acto que realiza un notario tiene que inscribirse en libros, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y esos libros son precisamente los protocolos. Por lo tanto, ante esa situación, siempre se tiene que tener pues mucho cuidado en realidad. Hay que tener un perfecto cuidado de los mismos para no caer en ningún tipo de responsabilidad. Esta situación hace cada vez que los notarios de alguna manera se cuiden más. Y no solamente eso, sino que también deban de tener un sentido estricto a efecto de que, pues de alguna forma, pues no tengan ningún problema. La verdad es que la función notarial por una parte es muy noble, es muy bonita también, pero por otro lado, hay muchas modificaciones a la ley, actualmente a la ley del notariado, que cada vez les restringe más el campo de actuación que estos logran tener. Probablemente lo hagan porque
se tenga también viejas prácticas de estos notarios en donde literalmente se hayan dado situaciones que tengan que ver con algunas anomalías o con algunas comisiones de delito. Porque también esto es cierto, los notarios también han caído en ese tipo de figuras. Entonces la ley al tratar de restringirse, lo que va a tratar de generar es que pues literalmente no se cometan estas situaciones, que se traten de disminuir, también teniendo en cuenta que de alguna forma lo que se trata de proteger es el Estado de Derecho, que estas actuaciones no salgan de lo que la norma establece y que también no existan comisiones de delito o responsabilidades notariales por estas cuestiones. Y eso es algo que de alguna forma he de manifestar, que son de las cuestiones que últimamente la actual administración y desde administraciones pasadas, porque esto en realidad las últimas reformas de la ley de notariado datan incluso del gobierno de Moreno Valle, eh, tienen que ver con esta restricción de tratar de generar que los notarios se apeguen con mayor frecuencia a la cuestión de derecho, y lo cual me parece correcto. No vamos, de alguna forma, podremos decir que pues se trata de que los notarios no se salgan de las actuaciones o de las facultades que la ley les otorga. Um, y eso de alguna manera genera también una convicción de que los notarios pues también están apegados y actuando con un código de ética. Y también da salvaguarda a todos aquellos usuarios que de alguna manera pues tienen también esta forma pues de protegerse. Bien, bueno, vamos a esta situación. Dice, ¿cuáles son los requisitos? Y primero deberán estar numeradas, teniendo en cuenta que de lo que se trata es eso, ¿no? De que todo esté perfectamente registrado y de que pues no exista ningún tipo de corrupción o bien de acto ilegal que pueda constituir pues algún delito. Bien, la otra dice, su archivo deberá guardar un orden cronológico, de modo que una escritura de fecha posterior no proceda a otra de fecha anterior. De continuación de una escritura seguirá la que corresponde de acuerdo con el respectivo orden numérico que debe tener cada escritura. Entonces, viene esta parte. De lo que se trata es de que también las actuaciones vayan enumeradas. Todo lo que se va a realizar o todo lo que se pretende generar implica que de alguna forma se encuentre completamente ordenado e identificado. Entonces, eso también ayuda para que los protocolos tengan un orden completo. Fíjense, todo el texto de una escritura deberá tener el mismo tipo de letra. Eso también es importante. Para evitar lo que hoy conocemos como falsificación de documentos. A veces es muy usual que los propios documentos notariales se lleguen a alterar. Para evitar ese tipo de situaciones, porque sí han existido muchísimos casos donde se alteran los tipos de letras, donde se enciman letras, vamos, es una de sinfín de falsificaciones y de diferentes formas, que lo que trata de hacer la ley es tratar de generar estas reglas para que se logre restringir este tipo de actuaciones que, vamos, también alteren el contenido de un documento. Dice, las hojas de una escritura serán rubricadas por el notario en el anverso y el reverso, y las minutas presentadas para ser elevadas a escritura pública deberán ser parte de un archivo especial que el notario las conservará hasta por 2 años. De lo anteriormente señalado, cabe indicar que para la ley notarial las actas no forman parte del protocolo.
Es más, deben incorporarse al libro de diligencia o extraprotocolares, salvo lógicamente que sean protocolizadas mediante una solicitud. Su naturaleza e importancia es tan grande que debe reformarse este artículo para que un mandato legal, si es que forman parte del protocolo del notario. Ahora vamos bien a esta parte. No importa aquí, es decir, no va a formar parte del protocolo ordinario, pero sí del protocolo extracurricular de las propias notarías, porque estas en realidad son diligencias, estas actas son diligencias. Luego entonces, al tratarse de diligencias, pues también se tiene que tener un estricto control, no importa eh, que no sean documentos que no se consideren escrituras públicas, pero al final de cuentas tienen que tener un registro porque son actos que está realizando el notario y el notario literalmente tiene que tener una actuación comprobable de todo lo que está realizando bajo esta patente que le da el Estado. Ahora, fíjense, vamos a ver algunas cuestiones de algunos países de cómo se manejan en la cuestión notarial, porque no en todos es lo mismo. Se van manejando diferentes cuestiones que pues también van cambiando conforme va pasando el tiempo. Y tenemos esta siguiente parte. Dice, el acta notarial en Ecuador, ¿qué sucede en la cuestión de Ecuador, no? La que no tiene que ver con nuestro país. Y manifiesta, contrariamente a lo que acontece en el derecho comparado, no existe en Ecuador un régimen jurídico de las actas notariales, situación que origina en la práctica una gran cantidad de problemas que es preciso subsanar, ¿no? Dice, el ordenamiento jurídico no se preocupa de una manera genérica de normar la materia relativa a las actas notariales, y es así como no se consagran disposiciones que establezcan las formalidades y las solemnidades que deban cumplirse en su otorgamiento, quedando además su valor probatorio sujeto a las reglas generales. La ley no contempla un tratamiento sistemático de esa materia, por lo que gran parte de ella queda sujeta a los usos y costumbres de los notarios, especialmente en los que se refiere al cumplimiento de las solemnidades que se implican de manera uniforme y con el mejor saber entender. En pocas palabras, por ejemplo, en Ecuador, este tipo de actas le podremos llamar que son ex oficio, es decir, la ley no te reglamenta cómo tienes que hacerlo, pero de alguna forma se realizan. Entonces, al hablar que existen errores o problemas en la cuestión de estas actas, precisamente tiene que ver con esto, porque al no tener una regulación, al no tener una actuación de procedencia, en realidad lo que se va a estar generando es una forma de actuación para el notario no regulable. Y esto puede generar muchos problemas porque ¿cómo compruebas o cómo puedes impugnar algo que la propia ley no está regulando? Tal vez aquí aplicaríamos algunas reglas generales de derecho que tienen que ver con que lo que no está prohibido pues está permitido. Sin embargo, habría que recordar que en el caso de los notarios, ellos no son ciudadanos y por lo tanto ellos sí se tienen que restringir a lo que expresamente o literalmente les está facultando la norma. Ahí podríamos entrar en una contradicción de teorías, pero de alguna manera sí presenta un problema el que se genere en este tipo de situaciones. Pero bueno, en el país de Ecuador, en la cuestión de nuestro estado, en la cuestión de nuestro México, vuelvo a repetir, estas actas notariales están reguladas, por ejemplo, en el caso de Puebla, como dentro de una escritura pública. Sin embargo, vuelvo a repetir, en la cuestión dogmática, pues existe una diferencia, ¿no? Ahora dice, por el contrario, en el derecho comparado hay legislaciones que abonan en el tema y que le dedican profusas normas. ¿Cuál es el caso? A manera de ejemplo, el Reglamento Notarial Español del 2 de junio de 1944, que en los artículos 197 a 220 contempla diversos tipos de actas, o el caso de la ley de notariado para el Distrito Federal de México, que en la sección tercera del capítulo cuarto, antes artículo 82, se refiere al tema. No existe en la legislación ecuatoriana, como sí ocurre en otros países, por ejemplo en el caso mexicano, un tratamiento sistemático de la norma jurídica relativa a las actas que pueden dar origen a la contratación o configuración de hechos o circunstancias por parte del notario, lo que sí se traduce en la práctica en que la actuación notarial queda sujeta a los usos y costumbres imperantes, basados generalmente en la aplicación por extensión de principios generales relativos a otros actos del ministro de fe y que normalmente se refieren a la interpretación por adecuación de las normas que sobre escrituras públicas contempla la ley notarial. Esta forma inorgánica, asistemática de actuar es lamentable
toda vez que impide claridad y homogeneidad en la actividad tan importante como la relativa realización de actas, y que de suyo ocupa parte importante del quehacer de todo notario, y que implica a su vez la necesidad de contar con normas claras que rigen la propia materia. Y aquí tendríamos que, tal vez haremos un paréntesis, aquí me van a poder otra vez ver, voy a activar la cámara y me voy a ir acá, que tiene que ver también con las omisiones legislativas. Ese también es un problema que habría que pensarlo, ¿no? Es decir, por una parte sí puedes tener una actuación conforme a la norma, pero por otro lado también habría que aplicar que si la ley tiene lagunas jurídicas y necesitan reformarse para poder subsanar o quitar esas lagunas jurídicas, lo cierto es que también el legislativo, ya sea de los estados o de la federación, según sea el caso y dependiendo del tipo de régimen político que tengas en cada uno de los países, pensando que todos son republicanos, ¿no? O por ejemplo, como pasa en España o en Inglaterra, que son monarquías parlamentarias, ¿no? No son repúblicas allá. Habría que pensar cómo están los proyectos de reforma para poder cambiar la ley, porque si de alguna manera se tiene una regulación en donde tiene deficiencias, pero también la autoridad que es competente de reformar la propia ley es omisa, ¿no? Hablaríamos incluso de una misión legislativa, presentamos un problema, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? La norma nunca se va a perfeccionar, la norma nunca va a cambiar, la norma nunca va a lograr a quitar ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque simplemente el Poder Legislativo que está actuando, pues no le interesa. Entonces, ahí presentamos un problema y yo creo que este problema representa la cuestión de la misión legislativa, representa muchísimas cosas, ¿no? Vamos, no es una situación, primero, sencilla, dos, muchos problemas que pueden evitarse, que en realidad son porque los legislativos son completamente omisos, no hacen los cambios necesarios. Entonces, también ahí tal vez podríamos decir que implica también que a través de las diferentes impugnaciones derivado de los diferentes actos que se pueden realizar en la vida cotidiana utilizando la fe notarial, eh, pueda derivarse un conflicto que a lo mejor la Corte obliga al Poder Legislativo a realizar esos cambios. Sin embargo, para que suceda esto, estamos hablando de que tienen que pasar años, cuando en realidad la fórmula pues la tiene el propio legislativo. ¿Cómo la tiene? Pues la tiene simplemente con una cuestión que tiene que ver con la reforma a través de sus proyectos. Tal vez también tienen que ver con una agenda política, ¿no? En generar prioridades, bueno, en fin, son muchas situaciones que pueden derivar en este problema, pero que al final de cuentas, pues afectan, ¿no? Afectan a la actuación a la cual nos estamos refiriendo. Pero bueno, vamos a continuar en esta parte. Y seguimos, dice, la problemática gira pues en torno a la necesidad de contar con una adecuada legislación que contemple las actuaciones notariales en materia de actas en general, consideradas estas en su conjunto y como un todo coherente y sistemático que permita, por una parte, el conocimiento estructural y formal de su existencia en sí mismas, y por otra parte, las cuestiones técnicas a que dan lugar. Su valor probatorio podrá o no contemplarse en la ley de fondo, ante cuya falta será posible recurrir a las reglas generales sobre la prueba, pero lo que no puede ser más soslayado es la falta de legislación formal en su respecto, que esto ya lo había mencionado antes, es decir, nos vamos a las reglas generales, ¿no? Tal vez a la regla general que aquí aplicaría sería la actuación de la fe notarial, esta potestad que le da el Estado al notario para poder actuar y dar legalidad a los actos. Pero por otro lado, no podemos decir que, pues que de alguna forma todo dependa de allí. No podemos decir que esto implique una cuestión de regla general, porque si te vas a las reglas generales, en realidad hay muchos frentes por los cuales puedes incluso completamente pedir que no se le dé valor probatorio a una de estas, pues a una de estas actuaciones. Entonces, es un tema complejo, es un tema probablemente que de falta de regulación. Tal vez ahí me parece que no, por ejemplo, en el caso de Puebla no se han hecho esos cambios y bueno, en algunas cuestiones
pues sí queda bastante ambiguo. Sin embargo, tampoco quiero decir que estos documentos no cuenten, sino sí cuentan, pues simplemente por el hecho de que tienen esta fe notarial. Ahora dice, por tanto, se proponen los siguientes principios generales para que se puedan realizar este tipo de actas notariales. ¿Cuál sería uno de los principios? Primero, el notario debe siempre intervenir a petición de parte con interés legítimo. Que esto implica lo siguiente, que un notario por sí solo no puede estar certificando actos que literalmente no le solicitan. Y por otro lado, quienes le soliciten este tipo de intervenciones también tienen que tener cierto interés en la problemática que se esté derivando en esta situación. Porque no, no pues este cambio, esto implicaría que de alguna forma, pues estaríamos hablando de que es una actuación personal y probablemente que pueda cuestionarse en cuanto a la cuestión de los intereses de la actuación del propio notario. Entonces, esa parte siempre hay que tener mucho cuidado, siempre hay que tener, vamos, una actuación muy, pues en realidad muy cuidadosa, porque no solo es el, el poder realizarlo, sino que también recuerden que el notario no tiene intención de tener interés en ningún tipo de acto en el cual él participe. De ser así, entonces el acto que está realizando, pues sí puede ponerse en duda. Dos, los testigos solamente serán necesarios en los casos expresamente previstos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley de Puebla, te habla acerca de testigos cuando, por ejemplo, no logres identificar a una persona o bien cuando haya un señalamiento directo hacia una persona, porque esos testigos literalmente van a sostener el dicho de ese señalamiento. Y obviamente también a ellos se les podrán fijar responsabilidades en dado caso de que llegan a mentir por estas declaraciones, ¿no? Tres, las certificaciones de capacidad de los otorgantes son menos estrictas que en los casos de escrituras y con frecuenciamente innecesarias. Cuatro, las actas no exigen ni la unidad de los actos ni del contexto, ¿no? Que eso también habría que recordar, es decir, no necesitas tener varios actos consecutivos para poder generar un acta. Con un simple hecho puedes realizarlo. No hay un rol, no hay un patrón, no hay una secuencia, simplemente un acto por sí mismo se puede certificar en caso de que se solicite y en caso de ser necesario. Como en el ejemplo que les estaba poniendo del robo de urnas, ¿no? En la jornada electoral, al final de cuentas se certifica y con eso se apoya para poder probablemente hacer las denuncias correspondientes a efecto de que tengan un acto más, pues más con mayor peso, con mayor valor probatorio, con mayor con mayor peso, ¿no? Y bueno, así es como se llevan a cabo estas situaciones. Fíjense, quinto, el notario debe darse a conocer sin lugar a dudas su carácter de fedatario y en caso necesario exhibir su credencial de identificación, incluso su tarjeta de presentación, con su nombre completo, dirección y teléfonos de la notaría, porque eso también habría que decirlo. De alguna forma, el notario tiene que identificar el acto y, por otra parte, identificarse él. Tienen que estar los datos necesarios de este, por ejemplo, el número de patente, en este caso sería el número de notaría, su nombre completo, y bueno, en los sellos que de alguna forma pues dan credibilidad o dan la certeza de que el acto que va a realizar, en este caso un notario, pues es completamente apegado a derecho y siguiendo todas y cada una de las normas por las cuales pues está realizando un acto. Fíjense, de hacer conocer al notificado el motivo expreso de la visita, ¿no? Que este es otro, ¿no? El por qué de alguna forma se encuentra constituido en el lugar, en este caso el notario, que eso también habría que ponerlo muy en cuenta. Debe hacerse conocer a sí mismo a la persona preguntada, ¿no?
Primero, que tiene derecho a permanecer callada, a consultar a un abogado, a manifestar lo que a su derecho convenga, en caso de que se llegue a certificar un acto en donde una persona literalmente se vea señalada. Dos, que tiene derecho a firmar el recibido en la copia en la que se está entregando o de rehusarse a hacerlo, si así lo creyere conveniente. El notario no puede obligar a absolutamente nadie, ¿no? Pues a firmar. No puede obligarlo bajo ninguna circunstancia, pero sí se debe de hacer constar, en dado caso, que la persona pues tuvo una negativa para poder firmar el acta circunstanciada que se está realizando. En esa situación siempre hay que tener mucho eso en cuenta, porque son datos que al final de cuentas sí influyen, son datos que de alguna forma pues tienen ahí mucha influencia. Y bueno, por otro lado también habría que recordar que también estos datos dan certeza y veracidad del acto consumado. Entonces, cualquier situación que no tenga que ver o que no contenga estas situaciones puede controvertirse, puede declararse como falso, o en dado caso, pues de alguna manera puede impugnarse el contenido del mismo. Inciso C, que tiene derecho a disponer de un segundo testimonio del documento que al efecto se levante, ¿no? Vamos, de alguna manera, una copia. Otras legislaciones en el campo del derecho comparado dedican párrafos completos a su estudio, determinando la clasificación así, que es en el caso de España, de México, de Cuba, Argentina. Estos cuatro países, los cuatro, México, España y Argentina, bueno, vamos a poner aquí la cámara para que me logren ver, tienen mucho parentesco en la cuestión de la legislación aplicable. ¿Por qué? Porque los cuatro tienen mucho influyentismo de lo que lo conocemos como la escuela románico-germánico de la aplicación del derecho positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema literalmente se encuentra regulado bajo las reglas del Imperio Romano en sus diferentes fases. Tampoco estoy diciendo que completamente es aplicable a todos los países, pero de alguna forma, digamos que la base fundamental del derecho consagrado en cada una de estas naciones, pues es eso. Probablemente en algunos casos sea con mayor, con mayor, con mayor, ¿cómo explicarlo? Con mayor porcentaje, y en otros en menor porcentaje. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo en el caso de Argentina, bueno, ellos todavía manejan la cuestión del habeas corpus, ¿no? Es más o menos como si fuera en el caso mexicano un juicio de amparo, una protección constitucional. En el caso del habeas corpus no solamente protege la cuestión de la cuestión constitucional, sino también derechos consagrados de manera universal dentro del propio texto constitucional, que eso también implica el apego a derechos humanos, etcétera, etcétera. Y también hay otra clasificación que ahí los argentinos manejan, un poco diferente a lo que nosotros manejamos como pares en el caso de derechos humanos y derechos fundamentales. Para ellos sí hay una división allí, y bueno, ya será una cuestión que probablemente me metería en otra clase, me tomaría otra clase para poder manifestar. Pero la base es esa. Entonces, por lo tanto, en esa situación, si uno quiere comprender una legislación de esta naturaleza, habría que ir a las cuestiones generales que implican literalmente ir hacia ese tipo de reglas, ¿no? Y dice, en los que se puede encontrar gran riqueza ordenada de estas materias. A veces en la legislación de estos países se establece la existencia de párrafos completos dedicados al tratamiento del levantamiento notarial de actas, ¿no? Como no constituye materia de este trabajo profundizar en los citados casos y varios otros existentes en el derecho comparado, vamos a limitarnos por el momento a enfatizar a que su importancia teórico-normativa y su de inminente práctica, ya que generalmente se comienza a definir en qué debemos de entender por un acta notarial. Ahora, ¿cuáles son los conceptos de acuerdo al autor que estamos revisando? Dice, las actas notariales son los documentos originales que deben por seguridad incorporarse al protocolo en que el notario, a instancia de parte, consigna los hechos y circunstancias que presencia o le constan y que por naturaleza no sean materia de contratos. El acta notarial, al igual que la escritura pública, es documento, instrumento especializado que debe ser realizado por notario para que adquiera relevancia pública. Es un instrumento par, a la vez que igualitario que en importancia a la escritura pública, y sin embargo recibe por parte del legislador no solo un menosprecio, sino que se la ignora y muchas veces se hace silencio respecto a ella, el mutatis mutandi. Mientras la escritura es objeto de grandes atenciones y rigores normativos, las primeras, en cambio, no son tratadas ni siquiera en las leyes o códigos formales, leyes especiales e incluso en la ley notarial que debía regular numerosos aspectos técnicos de ambas, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a repetir, ¿por qué valen igual? Pues creo que las dos están siendo realizadas a través de la fe notarial, pero el problema es que solamente está regulada la cuestión de la escritura pública
y no la del acta notarial. En el caso de Puebla, estas cuestiones de actas se incorporan a la escritura pública, no hay una diferencia ahí como tal, pero bueno, al final de cuentas sí se encuentra regulado. Tal vez no de forma especializada, pero en un collage, ¿no? Vamos a llamarla así, sí presenta esta situación. Ahora dice, ante ello y a la realidad de una necesidad social y jurídica que le requiere que no puede prescindir de ellas, la praxis ha debido abrir un camino que permite su existencia y que de ninguna manera u otra regule y limite el campo de la actividad notarial en esta materia. No es por lo demás el único caso en que los usos notariales cobran plena aplicación, los que son en ocasiones bastante importantes y útiles en el diario quehacer de una notaría. En otros países, algunas diligencias son elaboradas en base a actas y en nuestro país dichas diligencias son o constan en una corta redacción que en muchos casos se encuentran previstos en sellos de caucho, que se estampan para el efecto de estas diligencias, forman parte de los libros respectivos que guardan los notarios. Más moderadamente pueden citarse los archivos computacionales en disquetes, ¿no? Que bueno, eso ya es cosa en la cuestión ya de muchísimo tiempo en tecnología, o microfilms, pero en realidad hoy lo que se graban son bases de datos a través de computadoras conectadas. Es decir, la actividad se respalda, pero se respalda en archivos del propio Estado. Ya no es antes, incluso los CDs ya también empiezan a desaparecer, y ahora lo que se trata es de respaldar esa información que se puede corroborar en los libros en el momento en que hacen sus pases a los archivos de notarías correspondientes. Ya dependerá de la regulación de cada estado para ver cómo es que se realizan este tipo de pase de documentos o de pase de archivos. Y bueno, al final de cuentas lo que se trata es de que la información prevalezca, en dado caso de que también el deterioro de los propios libros pues pueda darse, ¿no? Todo ello y también la materia relativa a la colaboración de actas forma parte de la costumbre notarial, costumbre imprescindible y que responde a una necesidad social, económica y jurídica y de vasta relevancia. Y que si no se piense cómo podría prescindirse de todas estas actuaciones y como cuánto entraba significaba la negativa notarial basada en la existencia legal de ellas, negativa que tampoco es posible a la luz del literal del artículo 18, número 7, en concordancia con el literal número C del artículo 19 de la ley notarial. Con todo esto se conduce entonces al notario a un camino sin salida, ¿no? Si se apega estrictamente a la legalidad vigente, debería desconocer la posibilidad de realización de determinados tipos de actas, ya que la ley en ningún caso refiere a ellas. Y sabido que es que la costumbre no constituye un derecho, sino en los casos que la ley se remita hacia ella, y que en ningún caso la función notarial se regirá por la costumbre ni bajo leyes análogas. Es decir, todo tiene que ser bajo la ley especializada, y vamos, no, aquí no hay facultades ex oficio, no hay facultades de secrecía, no hay absolutamente nada, todo tiene que estar facultado y regulado. De otra forma, si se realiza la actuación, podría correr peligro podría estar en peligro, podría ponerse en duda el contenido de un documento, no solo por la falta de regulación, sino que también por la consecuencia jurídica que puede llevar a cabo esto, es decir, los daños que se puedan ocasionar en la incorporación de una acta, que bueno, al final de cuentas pues también tiene que ver con esta parte, y esto implica con mayor frecuencia cierta modificación, cierta situación, puesto que, vamos, son situaciones que van cambiando conforme van siendo también las necesidades, y eso también habría que recordarlo. Vamos, la ley notarial pues todavía sigue siendo muy ambigua. Ahora, fíjense, las actas notariales son parte de la jurisdicción voluntaria. El notario es competente para realizar asuntos extrajudiciales, como por ejemplo, para todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados le soliciten o hagan constar bajo su fe y su asesoría de acuerdos, hechos o situaciones de que se trate. Dos, todos aquellos en que exista una controversia judicial, lleguen los intereses voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto o sobre su totalidad y se encuentran conformes en que el notario haya constar bajo su fe y su asesoría de acuerdos o hechos o situaciones. En nuestro país al respecto está todo por hacer y por ello no me limitaré a aspectos netamente doctrinales, sino que me dirigiré por igual al examen de la técnica para imperar o tratar de esclarecer el campo de la actividad de la gran importancia notarial. Las cuestiones que se plantean rebasan en efecto el mero plan teórico y se apegan a la mayoría de ocasiones a la causística que debe regir en los distintos tipos y diferentes tipos de actas.
No basta con formular principios generales como la rogatoria, la documentación o la identificación en la autorización, sino que resulta preciso además examinar sus diferentes clases para regular en cada caso los requisitos formales y sustantivos que a cada una de ellas, pues a cada una de ellas obedece. Pero bueno, ante esta situación, bueno, tendremos una segunda parte de esta clase, derivado que, bueno, ya no me dio tiempo terminar el documento, lo haré en una segunda sesión. Y bueno, por mi parte es todo, compañeros, nos estaremos viendo pues hasta la próxima semana.